Hola, espero que estés muy bien. En este episodio te voy a contar sobre algunas de las inversiones que planeo hacer en 2025 en instrumentos financieros, bienes inmuebles, e incluso algunos negocios. Pero antes me gustaría darte un poco de contexto del por qué voy a hacer estas inversiones o por qué estoy tomando estas decisiones para el 2025. Recordemos que en 2022 tuvimos niveles de inflación históricamente altos, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina, Europa incluso, debido a la pandemia, a la guerra entre Ucrania y Rusia, y bueno, y otros motivos que hicieron que llegáramos a niveles históricamente altos. Incluso la inflación que se dio, el 9.2% que se tuvo en Estados Unidos alrededor de junio del 2022, era el dato más alto de los últimos 40 años. Y lo mismo pasó en otros países. Por esa razón, los bancos centrales de cada país, y en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, decidió ir incrementando paulatinamente las tasas de interés con el fin de reducir esa inflación, ¿verdad? Y esto lo hace porque al subir los intereses, las personas tienen menor capacidad de pagar sus deudas actuales o de endeudarse con nuevos créditos. También se reduce su capacidad de compra, su liquidez. Entonces tienen menos dinero para comprar cosas, la demanda de los productos y servicios disminuye y por ende los precios van a mantenerse o disminuir o por lo menos no seguir aumentando al mismo ritmo, ¿verdad? Entonces fue parte de la estrategia que se utilizó, parte finales del 2022, inicios 2023. Ya a partir de julio se mantuvieron bastante constantes las tasas de interés, no incrementaron considerablemente y desde julio del 2023 hasta la mayor parte del 2024 se mantuvieron bastante estables estas tasas de interés en Estados Unidos y bueno, en el resto del mundo también. Y ya en este último trimestre del 2025 hemos visto una disminución también paulatina de esas tasas de interés. Hay que tener claro que a pesar de que el incremento de la tasa de interés se dio bastante rápido en cuestión de menos de un año, en la mayoría de países, esa disminución no la vamos a tener al mismo ritmo. Va a ser una disminución muchísimo más gradual que incluso podría tomar poco más de 3 años. Sin embargo, la buena noticia es que con la información que se tiene disponible en este momento, la expectativa es que esas tasas sigan la tendencia a la baja, siempre y cuando la inflación en Estados Unidos se mantenga cercana al 2%, que es la meta al final de la Reserva Federal, mantener una inflación en niveles cercanos al 2%. Entonces, mientras eso se siga cumpliendo, se siga manteniendo cerca del 2%, es muy probable que las tasas de interés sigan bajando, lo cual es buenas noticias para las personas que tienen créditos en dólares, aunque también en otras monedas eventualmente podría seguir esa tendencia. Y eso también lo hace propicio para inversiones en bolsa de valores, ¿verdad? En diferentes instrumentos financieros, inversiones pasivas en fondos de inversión de diferentes tipos, fondos de inversión indexados, fondos de inversión mutuos, Exchangeable Traded Funds o ETFs, también en inversiones más activas como las acciones individuales. Entonces, son buenas noticias para bolsas de valores alrededor del mundo y bueno, obviamente la de Estados Unidos, que es la más grande, representa más de la mitad de todo el dinero que hay en bolsas de valores del mundo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales voy a seguir incrementando mis inversiones en bolsa de valores con renta variable, ¿verdad? Recordemos que inversiones con renta variable son las que no tienen una tasa de interés fija pactada, sino que depende del comportamiento del mercado o de las industrias en las que esté invirtiendo ese instrumento en concreto, ¿verdad? Porque hay diferentes opciones que pueden estar invirtiendo al mismo tiempo en diferentes industrias, ¿verdad? Lo cual hace que se mitigue un poco más ese riesgo de estar concentrados en una única industria. Entonces, voy a continuar incrementando mi portafolio actualmente, sumando instrumentos financieros, bienes inmuebles. Es un patrimonio, es un portafolio de inversión superior a los 2 millones de dólares y de los cuales el 70% está y seguirá invertido principalmente en instrumentos financieros. Hace tal vez poco más de 2 años, ese 70% era más de un 90%, pero
en los últimos años, de hecho, decidí incrementar esa participación porcentual de inversiones inmobiliarias también, ¿verdad? Y ya vamos a hablar, ya más adelante vamos a hablar un poco sobre proyectos específicos y concretos y números incluso de esos proyectos inmobiliarios que se vienen para el 2025. Pero desde el punto de vista de instrumentos financieros, voy a seguir incrementando mis inversiones principalmente en las que pueden seguir creciendo con interés compuesto, porque la expectativa de disminución en tasas de interés y de mantener una inflación relativamente estable, cercana a ese 2%, definitivamente representan noticias positivas tanto para inversiones pasivas como para inversiones activas en bolsa de valores. Sin embargo, también mantendré un porcentaje de ese 70%, voy a mantener un porcentaje invertido en instrumentos financieros con tasas fijas que me generen un ingreso pasivo de forma mensual, ¿verdad? Porque también parte de lo que más disfruto, ¿verdad? Es tener ese tiempo libre para disfrutar en familia y el tener instrumentos de inversión específicos que me generen intereses o ingresos mensuales que no son opciones en bancos, ¿verdad? Ni en cooperativas. Eso también me gusta tener por un tema de diversificación y por un tema de recibir ingresos pasivos, de no tener que estar intercambiando tiempo por dinero. Es algo que voy a seguir manteniendo en el próximo año, ¿verdad? Dentro de mi portafolio de inversiones en instrumentos financieros. Luego, bueno, ahí voy a estar incrementando también posiciones en diferentes fondos de inversión, principalmente en Estados Unidos, honestamente. También tengo algunas posiciones en China, en Asia también, pero Estados Unidos seguirá siendo el principal, ¿verdad? La principal bolsa de valores en donde tengo invertido mi dinero porque también es la bolsa más grande en todo el mundo y en el que más dinero he invertido y que realmente considero que puede seguir manteniendo esta tendencia en los próximos años. Pero también considero que países como China, Asia y otros países en Asia, ¿verdad? Como India, pueden tener un crecimiento, especialmente en el largo plazo, interesante. Tienen promedios de edad mejores que los de Estados Unidos, digámoslo de esta forma. Por eso también quiero tener inversiones por ahí, aunque el ingreso de Trump a la nueva administración de Trump en Estados Unidos podría definitivamente representar un riesgo para el crecimiento que ha venido teniendo China, ¿verdad? Porque con estos planes de traer nuevos aranceles, impuestos bastante altos para productos importados de China, realmente eso podría causar un impacto en la bolsa de valores, lo cual también puede ser visto como una oportunidad para comprar con descuento de cierta forma o invertir con ciertos descuentos en el mercado asiático. Pero bueno, entonces un poco lo que planeo hacer desde el punto de vista de instrumentos financieros y si lo vemos en el área de inmobiliaria, también vienen algunos proyectos que me tienen muy emocionado, muy motivado y que también estoy compartiendo y voy a compartir todo el proceso con la comunidad de alumnos del ecosistema de inversiones, que ya asciende de hecho a más de 1,000 personas. Entonces, bueno, ellos tienen acceso a toda esa información, todo el proceso. Actualmente tengo un Airbnb, que lo hablé de hecho en el segundo episodio del podcast, se llama Ikigai Arenal Loft, en la zona de La Fortuna, Costa Rica, San Carlos. Esa es una inversión de $140,000, fue la inversión inicial. Realmente para el cierre del 2024 tuvo una temporada baja un poco marcada en general el país en septiembre y octubre, lo cual hizo bajar un poco el promedio de ingresos que venía teniendo, pero igual son $75,000, más de $75,000 el ingreso bruto con el que va a cerrar Ikigai en 2024, que si analizamos la inversión inicial de solo $140,000 representa un ingreso bruto de más del 53% solamente en el 2024. Eso con un precio por noche promedio de $270. Si también tomamos en cuenta que para el 2025 el precio por noche oscila entre los $350 y $400, que ya en diciembre y en enero hay varias reservas con esos precios,
estamos hablando de que podría ser incluso superior a los $100,000 esos ingresos brutos para el 2025. Entonces, el reto va a ser mantener un nivel de ocupación bastante elevado, por encima del 85%, como lo ha tenido durante el 2024. Pero estoy completamente seguro que con las estrategias, herramientas, la experiencia, el aprendizaje que he logrado adquirir durante ese tiempo, lo vamos a hacer posible. Y esto significa que es una inversión que ya tomando la ganancia o neta, quitando todos los gastos de operación, y también yo no manejo esa inversión, para mí es prácticamente un ingreso pasivo porque hay todo un equipo que se encarga de manejarlo y está incluido entre esos gastos operativos. Incluido todo eso, realmente el margen o la ganancia, la rentabilidad sobre la inversión inicial es superior a un 30%, ¿verdad? Entonces, eso significa que en 3 años podría recuperar esa inversión inicial, total, ¿verdad? Y luego, pues, seguir recibiendo flujo de caja de forma periódica. Parte de esta primera experiencia en Airbnb fue lo que me motivó también a el próximo proyecto que viene para el 2025, que son 3 unidades de Airbnb también, de short time rentals o unidades de renta vacacional. Cada una va a tener una eh, medida aproximadamente de 120 metros cuadrados, aún estamos terminando de definir, y una inversión total inicial de aproximadamente $500,000, $500,000, poquito menos, pero realmente redondeándolo, es alrededor de unos $500,000. Y la expectativa también, la proyección, es que esta inversión nos pueda dar una rentabilidad anual superior al 30% anual. Suena fácil, pero realmente no, o sea, sí requiere ciertas estrategias, conocimientos, herramientas de análisis, porque si comparamos ese 30% con el 4-5% que podemos obtener en un banco o en una cooperativa, realmente nos damos cuenta de que es algo, y lo digo modestia aparte, o sea, son resultados realmente extraordinarios, no imposibles, ¿verdad? Porque algunas personas y es algo que vengo escuchando desde hace más de 3 años, que ya hay demasiados Airbnbs, que ya está saturado el mercado, que no es una buena idea invertir en eso. Y realmente lo que escucho es, no hice análisis, no hice los análisis que debía hacer, no tengo la menor idea del análisis financiero que debo hacer, de análisis de mercado, no utilicé estrategias para diferenciar ese bien inmueble y realmente pues se convirtió en uno más del montón y no estoy teniendo los resultados esperados, ¿verdad? Entonces, por eso digo que puede sonar muy fácil, puede sonar como que es nada más construir una casa o comprar una casa ya hecha y ponerla a alquilar en Airbnb y listo. No, o sea, sí hay muchas estrategias, sí hay herramientas, sí hay conocimiento que nos puede ayudar a maximizar esa rentabilidad y poder obtener ese tipo de rendimientos, y por eso es que ahora vamos a hacer este otro proyecto que igualmente, según las proyecciones, podríamos obtener una rentabilidad superior al 30% anual y recuperar la inversión inicial en únicamente 3 años, en poco menos de 3 años. Y que además luego nos va a seguir dando ese ingreso y pasivo, tanto de Ikigai como estas 3 unidades, por muchos años más, ¿verdad? Una vez ya recuperado la inversión inicial y además de eso, la plusvalía que vaya a tener, porque estoy convencido, y parte de las razones por las que sigo invirtiendo, un porcentaje de mi portafolio en bienes inmuebles de renta vacacional, es porque creo que específicamente, y también hay muchos países de la región que tienen esas características, pero en el caso de Costa Rica, que es donde estoy haciendo estas 2 inversiones, hay muchísimo potencial para seguir creciendo. Costa Rica está en el top 3 de países de mayor potencial para inversión extranjera directa de turismo, específicamente. Tiene aproximadamente el 4,5% de la biodiversidad de todo el planeta en un espacio geográfico muy reducido. Es un destino que ha sido percibido como lujoso o premium por turistas en todo el mundo y de hecho que recibe una visitación de aproximadamente el 70% de los turistas que ingresan al país
son estadounidenses, ¿verdad? Y en su mayoría de una clase media alta. Entonces, mucho el nicho, el mercado meta en el que me he enfocado y que realmente ha sido con muy buenos resultados. Entonces, por eso vamos a seguir incrementando por ahí. Luego, también tenemos un proyecto que ese es un proyecto que va a ser exclusivo para la comunidad de alumnos de este ecosistema de educación sobre inversiones, en donde vamos a iniciar con la construcción de una casa de lujo. De hecho, ya está el lote de esta primera casa que vamos a hacer. Está el lote en la zona de Tamarindo, en Guanacaste, lote de unos 724 metros cuadrados, y el proyecto consiste básicamente en la construcción de una casa. Pues ahí los detalles los ampliaré más adelante, tal vez los alumnos ya lo tienen bastante claro, sobre toda la logística, solo que igual van a estar súper empapados con todo el proceso, al igual que con el proceso del Airbnb, porque parte del compromiso, y ya lo estamos haciendo, y ya ellos tienen los números detallados de esta inversión, es poder ir compartiendo todo el proceso para que puedan apalancarse en esa experiencia para hacer sus propios proyectos, ya sea en el corto plazo, mediano o largo plazo, ¿verdad? Porque muchos de ellos también están invirtiendo para primero tener el capital para poder hacer esas inversiones más adelante, ¿verdad? En 5 años, 6 años, 3 años, dependiendo del caso de cada uno. Entonces, este nuevo proyecto va a ser en la zona de Tamarindo, Guanacaste, que es una de las zonas de mayor atractivo turístico en Costa Rica, una de las más conocidas a nivel mundial. Y entonces, en lugar de hacer Airbnbs, en esta zona va a ser casas con acabados de lujo, ¿verdad? Para extranjeros que decidan comprar en esta zona, comprar en la zona de Guanacaste, ya sea para vivir, extranjeros, estadounidenses, canadienses, etcétera, que deciden venir a retirarse a Costa Rica, o bien algunos más jóvenes que tal vez quieren utilizarlo como inversión mientras están en sus países, y ya pues cuando gusten venir a disfrutar, pues utilizarlo para uso de ellos, ¿verdad? Entonces, el proyecto no estoy descubriendo el agua tibia, pues ya muchas empresas lo hacen principalmente de extranjeros, pero primero, así como he demostrado rentabilidad con Ikigai Arenal, como lo vamos a hacer con el próximo proyecto Airbnbs de esas 3 unidades y en La Fortuna también, la idea es primero, con fondos propios, demostrar la rentabilidad que puede tener este tipo de proyectos para luego, cumpliendo con toda la normativa a nivel nacional, desde el punto de vista de captación de inversiones, inscribiéndose ante la SUGEF y todo, lo vamos a hacer por medio de un fideicomiso de inversión. La idea es, para futuros proyectos mucho más ambiciosos de varios millones de dólares, captar dinero de miembros de la comunidad de alumnos, para que podamos hacerlo, estas inversiones en conjunto, ¿verdad? Inmobiliarias, hacer más proyectos de casas para extranjeros, ¿verdad? En donde se puede obtener rendimientos, según los datos que he sondeado de casos reales, bastante atractivos, pero que antes de poder captar dinero, primero necesito demostrar yo mismo esa rentabilidad, y es un proyecto que más bien, valga la redundancia, planeo que pueda empezar la construcción una vez que se dé la venta, aproximadamente mediados del 2025. Hay muchas variables que pueden acelerar o retrasar un poco ese proceso, pero bueno, es un proyecto que definitivamente esperamos empiece en 2025. El del Airbnb, el proyecto de los Airbnbs, probablemente empezaría en marzo de 2025, y la expectativa es que esté finalizado para inicios, mediados de diciembre, para poder aprovechar al máximo la temporada alta. Y luego, además de eso, para este año, porque hay más proyectos, siempre es bueno tener metas claras y específicas con montos aproximados para el corto, mediano y largo plazo, pero en este caso estoy hablando específicamente del 2025. Vienen más proyectos para 2026 y más allá, pero esos son como los principales 2 en los que me estaría enfocando en 2025. Sin embargo, hay algunos, también quiero empezar a invertir un poco más en otras líneas de negocio, porque es importante también diversificar las fuentes de ingreso, ¿verdad? No, así como en inversiones, no poner todos los huevos en la misma canasta. Es importante también
a la hora de los ingresos, diversificar las fuentes de ingreso que recibimos. Que eso es algo que también muchas personas leen tal vez o han visto videos de que personas multimillonarios en Estados Unidos o en otras partes del mundo tienen diferentes fuentes de ingreso. Y sí, eso es totalmente cierto. Pero siempre, vamos a ver, normalmente al principio es bueno enfocarse en esa fuente de ingresos que nos puede traer mejores resultados. Hay un libro muy bueno que se llama The Power of One Thing, ¿verdad? Que mucho las lecciones principales es enfoquémonos en hacer una sola cosa, pero hagámosla tan bien que nadie más pueda competir con eso, ¿verdad? Entonces, que eso nos permita generar suficientes ingresos para ya luego tener inversiones y también poder invertir en diversificar esas fuentes de ingreso con otros negocios. Entonces, eso es parte de lo que quiero enfocarme también durante el 2025, generar diferentes fuentes de ingresos también invirtiendo puntualmente en negocios que puedan ser realmente, para mí, lo más pasivos posible, ¿verdad? Entonces, por ahí voy a probablemente compartir un poco más conforme avanzando el año. Y también, desde el punto de vista de instrumentos financieros, uno que no comenté es un pequeño porcentaje de mi portafolio va a seguir, porque no es algo nuevo, realmente va a seguir invertido en criptomonedas, principalmente Ethereum y Bitcoin, pero de nuevo, esto considero que es un activo bastante volátil, bastante riesgoso, entonces por eso únicamente tengo un porcentaje pequeño de ese 70% del total del portafolio, un porcentaje bastante pequeño de criptomonedas, porque creo que llegaron para quedarse, creo que son muy volátiles, un activo riesgoso, pero realmente si al final se vuelven a venir más inviernos criptos, todo bien, ahí lo que tengo es un porcentaje pequeño, pero si mantiene esa tendencia al alza que ha venido teniendo en los últimos meses, años, pues no me va a quedar fuera de la fiesta también, ¿verdad? Entonces creo que es bueno en un portafolio diversificado tener diferentes instrumentos de inversión y por eso la importancia también de no casarnos con con un solo tipo de inversión, ¿verdad? Que en algunos casos escucho tal vez algunas opiniones y son respetables de que esto es lo único que sirve, eso no sirve. Yo personalmente soy más de conozcamos todo el menú, todo el panorama, las diferentes opciones que existen para poder construir un portafolio bastante diversificado que nos ayude a mitigar ese riesgo, ¿verdad? Entonces, un poco lo que te quería compartir sobre lo que planeo hacer para el 2025. Espero que te sea valioso y también para las personas que tal vez están escuchando este podcast o para ti que estás escuchando este podcast y tal vez piensas, wow, en este momento no tengo ese capital, no tengo $2 millones, no tengo uno, ni siquiera tengo $50,000. Yo tampoco lo tenía hace 10 años, ¿verdad? Pero el poder empezar, tomar acción, educarnos para empezar a invertir y realmente hacerlo, invertir y hacerlo de forma constante, tomando decisiones informadas, es algo que eventualmente nos va a ayudar a crear ese portafolio y que luego ya realmente podemos empezar a tomar decisiones para diversificar. Pero a lo que quiero o el mensaje con el que me gustaría despedirme es, no importa que en este momento no tengas un monto muy elevado de dinero, se puede construir con conocimiento, disciplina y también podemos ir incrementando nuestros ingresos para maximizar y hacer crecer ese portafolio y también maximizar la rentabilidad. Entonces, bueno, ese es el mensaje con el que me gustaría despedirme. Cuéntame qué opinas sobre estas decisiones, qué proyectos tienes para el 2025 en los comentarios y te estaré contestando personalmente. Muchas gracias.